Hola, mi nombre es Orlando Alcaraz y en este video voy a presentar de manera general los principales temas que integran la unidad 1 de la materia bioética y responsabilidad jurídica profesional. A lo largo de esta unidad analizamos diferentes tipos de conceptos que, aunque pueden parecer independientes, en realidad están estrechamente relacionados y tienen una aplicación directa en el ejercicio de cualquier profesión del área de la salud. La ética, la moral, la deontología, el derecho, los derechos humanos, los derechos de los usuarios, la responsabilidad y la bioética forman parte de un mismo contexto. La necesidad de que el profesional actúe de manera responsable frente a las personas que reciben sus servicios. Es por esta razón que considero que esta unidad no solamente tiene importancia desde el punto de vista académico, sino también desde una perspectiva práctica, porque nos permite comprender cómo debemos de actuar, cuáles son nuestros deberes, cuáles son los derechos de las personas y cuáles son los límites que debemos de respetar dentro de nuestro ejercicio profesional. Para iniciar con esta primera unidad, considero importante comenzar con las nociones generales sobre la ética, ya que este concepto constituye la base para comprender los demás temas que vamos a abordar. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de una parte fundamental de nuestra conducta como personas y posteriormente como profesionales. Por ello, antes de analizar la relación entre la ética, la moral, la deontología y el derecho, es necesario comprender qué entendemos por ética y cuál es su importancia. La ética es una rama de la filosofía que estudia la conducta humana y reflexiona sobre conceptos como el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, los deberes y las obligaciones. Pero considero importante entender que la ética no consiste simplemente en aprender una lista de conductas buenas o malas. La ética implica reflexionar sobre nuestras decisiones, analizar por qué actuamos de determinada manera y considerar las consecuencias que nuestras acciones pueden tener sobre otras personas. En el ámbito de la salud, esto adquiere una importancia todavía mayor, porque nuestras decisiones pueden tener consecuencias directas sobre la vida, la salud, la integridad y la dignidad de los pacientes. También analizamos que la ética puede estudiarse desde diferentes ramas. La metaética reflexiona sobre el origen y significado de los conceptos morales. La ética normativa establece criterios y reglas acerca de lo que debemos hacer y aquello que debemos evitar. Y la ética aplicada lleva estos principios a situaciones concretas, especialmente aquellas en las que pueden existir conflictos o controversias. Por lo tanto, la ética aplicada tiene una relación muy directa con nuestra profesión, porque en la práctica podemos encontrarnos ante situaciones en las que debemos de tomar decisiones y valorar diferentes circunstancias. Una vez comprendidas estas nociones generales sobre la ética, podemos avanzar hacia otro punto fundamental de la unidad, la relación y la diferencia entre ética moral, deontología y derecho. Otro de los puntos fundamentales de esta unidad fue aprender a diferenciar la ética moral, la deontología y el derecho. La moral está relacionada con los valores, las creencias, las costumbres y las normas que orientan la conducta de la persona dentro de una sociedad. La moral, sin embargo, puede variar dependiendo de la época, la región, las tradiciones y la cultura. La ética, en cambio, nos lleva a realizar una reflexión crítica sobre nuestras acciones y sobre aquello que consideramos correcto o incorrecto. Por otra parte, encontramos la deontología, que se relaciona directamente con los deberes y obligaciones que tenemos como profesionales. La deontología establece reglas de conducta profesionales y se expresan, entre otras formas, mediante códigos de ética y códigos deontológicos. En el área de la salud, estos principios incluyen aspectos como la honestidad, el secreto profesional, la responsabilidad, el respeto y la empatía. Finalmente tenemos el derecho. A diferencia de las normas morales o éticas, las normas jurídicas tienen carácter obligatorio y establecen derechos, obligaciones y límites para las personas y para los profesionales. Por eso, una de las principales enseñanzas de esta unidad es que un profesional de la salud no puede actuar únicamente de acuerdo a lo que personalmente considera correcto. Debemos actuar de acuerdo con sus principios éticos, sus deberes profesionales y también dentro del marco jurídico que regula nuestra actividad. Si observamos esta relación, podemos entender que estos conceptos no están aislados. La ética nos lleva a reflexionar la moral, orienta nuestra conducta,
La deontología establece nuestros deberes como profesionales y el derecho establece las obligaciones jurídicas. Y precisamente esta relación nos lleva al siguiente tema, la ética de las profesiones. Ahora bien, si estos principios orientan nuestra conducta, debemos preguntarnos cómo se aplican cuando ejercemos una profesión. Entendí que ejercer una profesión implica asumir una responsabilidad frente a otras personas. En el caso de la profesión relacionada con la salud, esta responsabilidad es especialmente importante porque trabajamos con personas que pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad y que depositan su confianza en nosotros. Por eso, un profesional no debe limitarse a tener conocimientos técnicos, debe actuar con responsabilidad, respeto, honestidad y empatía sobre todo. También debe conocer y cumplir los códigos profesionales y las normas que regulan su actividad. La ética profesional nos ayuda entonces a preguntarnos, no solamente si hacer este procedimiento, sino también, ¿debo hacerlo? ¿Estoy capacitado para hacerlo? ¿Estoy respetando al paciente? ¿Estoy actuando dentro de mis competencias? Y finalmente, ¿estoy actuando de una manera responsable? Estas preguntas son fundamentales para construir una verdadera identidad profesional. Y cuando hablamos de una profesión relacionada con la salud, estas preguntas nos llevan necesariamente a considerar a la persona que tenemos frente a nosotros, el paciente y sus derechos. Otro aspecto fundamental de la unidad son los derechos de las personas. Entendí que toda persona tiene derechos y que estos deben ser respetados independientemente de su condición. En el ámbito de la salud, esto significa reconocer al paciente como una persona con dignidad, voluntad, libertad y capacidad para participar en las decisiones relacionadas con su atención. Esto cambia de manera de entender la relación profesional médico-paciente. El paciente no debe ser visto únicamente como alguien que recibe un procedimiento o un tratamiento. Es una persona que tiene derechos y cuya voluntad debe ser considerada y respetada. Por eso adquieren importancia elementos como la información, el consentimiento y el respeto a las decisiones del usuario, en este caso del paciente. Si reconocemos que todas las personas tienen derechos, entonces podemos ampliar nuestra perspectiva y hablar de aquellos derechos que poseen todas las personas por el simple hecho de serlo. Esto nos lleva al siguiente apartado. Relacionado con lo anterior, encontramos a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Los derechos humanos son los derechos inherentes a todas las personas. Dentro de los temas estudiados se encuentran derechos relacionados con la vida, la salud, la libertad, el patrimonio y una vida libre de violencia. Esto tiene una relación directa con el trabajo de los profesionales de la salud. Nuestra actuación puede involucrar directamente derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, cuando atendemos a un paciente debemos respetar su dignidad, su libertad, su salud y su autonomía. También comprendimos a la bilateralidad de las normas jurídicas. ¿Esto qué significa? Que las normas no solamente conceden derechos, sino que también establecen obligaciones. El paciente tiene derechos, pero el profesional también tiene derechos y obligaciones. Por lo tanto, el marco jurídico debe de buscar una protección equilibrada y establecer las consecuencias cuando se vulneran los derechos de alguna de las partes. Hasta aquí podemos ver que hablar de derechos humanos nos lleva directamente a la relación entre el profesional y quien recibe el servicio. Es por ello que el siguiente punto se concentra específicamente en los derechos de los usuarios. Al hablar específicamente de los usuarios de los servicios de salud, comprendí que el paciente debe recibir una atención respetuosa y responsable. Uno de los aspectos más importantes es el respeto a su voluntad. Aquí aparece nuevamente el consentimiento informado. El consentimiento informado no debe entenderse simplemente como una firma, sino que representa la manifestación de voluntad del paciente respecto al tratamiento o procedimiento que acepta de parte de nosotros. Para que tenga verdadera utilidad, debe existir información y debe quedar constancia de la decisión tomada. Esto es especialmente importante en la práctica de la acupuntura y, claro, de otras terapias complementarias. Si un paciente decide recibir
determinado tratamiento, debemos documentar adecuadamente su decisión y mantener un expediente que permita conocer cómo se desarrolló la atención. También analizamos situaciones como el alta voluntaria y los casos en los que el paciente decide modificar o abandonar un tratamiento convencional. En estos casos debemos respetar su decisión, pero también actuar responsablemente y dejar constancia documental de lo ocurrido. Y aquí aparece una pregunta muy importante. Si el profesional tiene deberes frente al usuario y debe respetar su derecho, ¿qué sucede cuando existe una actuación incorrecta, una omisión o un resultado adverso? Esto nos lleva directamente al siguiente tema, la responsabilidad moral. Pero claro que la responsabilidad moral está relacionada con nuestra capacidad de responder por nuestras decisiones y por las consecuencias de nuestros actos. En el ámbito profesional, esta responsabilidad puede relacionarse tanto con lo que hacemos como con aquello que dejamos de hacer. Por eso hablamos de responsabilidad por acción y también responsabilidad por omisión en este caso. Un profesional puede tener una responsabilidad por realizar una conducta incorrecta, pero también puede tenerla por no realizar una acción que está obligado a realizar. Sin embargo, también aprendimos que no todo resultado negativo significa automáticamente que exista responsabilidad profesional. Es necesario analizar las circunstancias concretas, el grado de participación de cada persona, la supervisión y los protocolos y la forma en que se desarrollaron los hechos. En caso del médico residente, fue importante comprender precisamente esto. La responsabilidad puede involucrar al residente, al especialista, a la institución y a las personas que tenían determinadas funciones de supervisión. Por lo tanto, una situación profesional debe analizarse de manera integral y no únicamente a partir del resultado final. También analizamos las causas de justificación, entre ellas la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. Esto me permitió comprender que el derecho no solamente establece obligaciones y sanciones, sino que también puede proteger al profesional cuando demuestra que actuó correctamente y dentro de sus facultades. Otro elemento fundamental de la responsabilidad es la documentación, muy importante. La historia clínica, el expediente del paciente son herramientas muy importantes porque permiten demostrar qué ocurrió, qué decisiones se tomaron, qué tratamiento se realizó y cómo evolucionó el paciente. Por eso, documentar correctamente no debe verse como una carga administrativa, debe entenderse como una herramienta de protección tanto para el paciente como para nosotros como profesionales. Después de analizar la conducta, los derechos y la responsabilidad del profesional, llegamos a un concepto que integra muchos de estos elementos y que es central para nuestra formación en salud: la bioética. Desde mi perspectiva, la bioética representa la aplicación de la reflexión ética a los problemas relacionados con la vida, la salud y la atención de las personas. La bioética nos invita a analizar nuestras decisiones considerando no solamente nuestros conocimientos técnicos, sino también los valores, los derechos, la dignidad y la autonomía de las personas. Esto tiene una enorme importancia en el área de la salud, porque constantemente podemos encontrarnos ante situaciones en las que debemos de tomar decisiones. Por ejemplo, debemos considerar la voluntad del paciente, su derecho a decidir, los riesgos de una intervención, nuestras propias obligaciones profesionales y el marco jurídico que regula nuestra actuación. Por eso considero que la bioética funciona como un puente entre el conocimiento científico, la responsabilidad de nosotros como profesionales, los derechos de los pacientes, o sea, de las personas que atendemos, y la toma de decisiones. Y después de revisar todos estos conceptos, considero importante cerrar la unidad llevándolos a nuestra propia realidad profesional. Todos esos conocimientos tienen una aplicación directa en mi futuro ejercicio profesional como estudiante y futuro profesional del área de la salud, particularmente en el campo de la acupuntura y las terapias complementarias. Comprendo que no será suficiente con conocer las técnicas. También tendré que conocer mis competencias, mis límites profesionales, los requisitos legales, los protocolos, los permisos y las condiciones necesarias para prestar un servicio correctamente. De igual manera, será fundamental contar con un expediente adecuado, una carta de consentimiento informado
y muy importante, registros de evolución y seguimiento, así como la documentación que corresponda a cada atención. También será necesario contar con los materiales y el equipo adecuado y mantener las condiciones de higiene y esterilización que corresponden. Todo esto forma parte de una práctica profesional responsable. Para concluir, considero que la unidad 1 de bioética y responsabilidad jurídica profesional me permitió comprender que ser profesional de la salud implica mucho más que saber realizar un procedimiento. Implica saber actuar, saber decidir, respetar, informar, documentar y asumir las consecuencias de mis decisiones. La ética nos ayuda a reflexionar sobre nuestra conducta. La moral se relaciona con los valores y normas que orientan nuestro comportamiento. La deontología establece nuestros deberes profesionales. El derecho determina obligaciones y límites jurídicos. Los derechos humanos nos recuerdan que antes que pacientes, usuarios o personas que reciben un servicio, que estamos tratando con seres humanos cuya dignidad debe ser respetada. La responsabilidad nos obliga a responder por nuestras acciones y omisiones. Y la bioética nos permite integrar todos estos elementos para tomar decisiones responsables en el ámbito de la salud. Por eso considero que conocer estos temas no solamente me sirvieron para aprobar una asignatura, me sirven para prepararme para una práctica profesional más segura, ética, responsable y humana. Y sobre todo me permite comprender que hacer el bien o hacer bien nuestro trabajo no significa únicamente saber cómo hacerlo, también significa saber por qué lo hacemos, respetar a quien estamos atendiendo y actuar siempre dentro del marco ético, profesional y jurídico que corresponde. Muchísimas gracias por su atención. Se despide su amigo Orlando Alcaraz. Nos vemos hasta la próxima.